Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Distintos Parecidos. Una vez más, presentes en la pantalla de Señal U para dar un debate. Y en este caso, hablamos de justicia de Mendoza. Y uno podría pensar que ya la hora de por sí nos va a quedar corta para hablar de esto. Pero nos vamos a dar la oportunidad de preguntar, de cuestionar, de tener a los protagonistas, algunos de los protagonistas de la justicia de Mendoza, para poder preguntarles y cuestionarles desde los ciudadanos de qué está haciendo esta justicia para estar más cercana a la ciudadanía, para tener más acceso a ella, cómo tiene que transformarse, cómo tiene que responder a los desafíos cotidianos de una sociedad que todo el tiempo le está pidiendo. Y por supuesto, la relación con el Poder Ejecutivo. Conocidas son las reformas impulsadas por el Ejecutivo Provincial y las reformas también impulsadas por la propia justicia. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se empieza a triangular esas reformas impulsadas, esas transformaciones que se tienen que dar para, bueno, finalmente concretarse? Todo eso nos vamos a preguntar hoy en Distintos Parecidos. Hay jueces que funcionan mal, la justicia no funciona bien, no quieren trabajar y entonces se sacan de encima la competencia. No es ni siquiera un problema ideológico a veces, es más de vago. Cada uno se hace responsable de lo que dice y el problema del Poder Judicial es que tiene un excesivo trabajo fomentado por una gran burocracia. Y la justicia, a todas luces, es un poder al cual hay que ayudar, mejorar y darle herramientas para que funcione mejor. Y en ese aspecto vamos a colaborar con la provincia. Diputados que hoy dicen que están a favor de esto son los que firmaron un acta acuerdo en diciembre diciendo que todos estaban en contra y que no había que ampliar la Corte porque esto le daba hegemonía total y poder absoluto a Cornejo de poder tener el poder total, legislativo, ejecutivo y judicial. Y nosotros en todas esas reformas, que como te digo son 26 leyes, hemos cambiado prácticamente buena parte del Código Procesal Penal, el Código Procesal Administrativo, el Código Procesal Civil, todas estas modificaciones, digamos, y está por aplicarse, está por modificarse el Código Procesal Laboral. La realidad es que creo que el peronismo tiene que ser oposición responsable para muchas cosas y tiene que colaborar en aspectos que mejoren la vida de la gente. Veíamos y escuchábamos declaraciones en torno a algunas de estas reformas impulsadas, entre ellas, por supuesto, la ampliación de la Corte. Eso nos va a llevar a preguntarnos también cómo algo relacionado propiamente al Poder Judicial, impulsado por el Poder Ejecutivo, y también consecuencias hacia adentro de los distintos partidos y los distintos bloques en el Poder Legislativo. Obviamente, estos poderes, por republicanos que somos, tienen que estar divididos. Bueno, nos vamos a preguntar, ¿está tan así? ¿Es así? ¿Se mantiene esa división y cómo se respeta? Ahora sí, saludo a mi compañera. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día para poder plantear todas estas preguntas que ya hemos estado diciendo desde el principio. Muchísimas gracias, José Valerio, por estar presente en Distintos Parecidos, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Muchísimas gracias nuevamente. Un verdadero placer estar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, muchísimas gracias por estar presente también. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos con el compromiso de una justicia abierta y de buscar acercamientos hacia la comunidad para mejorar el prestigio que la justicia está cuestionado a nivel nacional y a nivel provincial. Que así sea y nuevamente muchas gracias. Bueno, y también está con nosotros Ismael Farrando, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Casa. Bienvenido a Distintos Parecidos también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno este diálogo entre las instituciones, este diálogo entre los distintos actores del derecho. Desde la Facultad de Derecho así al menos lo hemos tomado. Nosotros somos los que de alguna forma preparamos el material humano, que es una de las partes en este complejo sistema que es la justicia, donde vienen jueces, fiscales, donde en realidad víctimas por una parte, querellantes, damnificados. Entonces, bueno, el abogado entendemos que tiene un rol preponderante y bueno, somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos en la formación. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, todos actores fundamentales, ¿no? De distintas partes de donde nos toque, somos actores fundamentales de la justicia. Así que por eso el debate del día de hoy y para eso tenemos que comenzar con la información
información también. Así es, vamos a ir entonces a la columna del día de hoy, la justicia en Mendoza, porque en abril se realizó una nueva edición de las jornadas de justicia abierta en la Facultad de Derecho y en el Poder Judicial, donde se discutió la importancia en la transparencia de las gestiones, el aporte de la justicia y la universidad, y entre los puntos más importantes de la jornada, seguramente hoy vamos a debatir acerca de esto, pero podemos destacar lo que tiene que ver con la transparencia, la ética pública, la independencia de la justicia, la relación entre el Estado y la ciudadanía, la falta de credibilidad de la justicia en las organizaciones sociales, el desafío de instalar la oralidad en sede civil y penal, la crisis de gobernanza frente a los problemas sociales, la responsabilidad institucional de garantizar el acceso a la información y, por supuesto, la nueva democracia que exige que sea activa, participativa y deliberativa. Nos vamos a la siguiente placa porque vamos a hablar de que Cornejo inauguró el fuero penal colegiado con la intención de agilizar los procesos. Este sistema se inspira en la organización judicial vigente en nuestro país vecino, en Chile. La idea empezó a funcionar en la primera instancia de la justicia penal. A partir de hoy, precisamente a partir de abril, dejan de existir los juzgados conducidos por un juez. Todos los juzgados de garantías correccionales, flagrancia y de ejecución dejan de existir, y todos los jueces que ocupaban esas dependencias pasarán a formar parte de 2 juzgados penales colegiados. Estarán integrados por 9 jueces que ya no estarán especializados en cada una de las ramas, sino que deberán resolver todas ellas juntas. Para el mes de junio será el turno de las cámaras del crimen, que serán transformadas en tribunales penales colegiados, así que de esa manera abrimos con un poco de información el debate del día de hoy, Fer. Bien, quería comenzar con lo que nos decía justamente Jorge, ¿no? Este desprestigio que está en torno a la justicia. ¿Cómo se empiezan a plantear estas transformaciones para ir justamente a tratar de romper con ese desprestigio? Bueno, lo que hay que hacer es realmente hacer un cambio de paradigma total. El procedimiento escrito significaba que el juez estaba en su despacho leyendo los expedientes y preparando sus sentencias, sin conocer efectivamente a las partes, sin estar empapado del drama más allá de lo que resuelve en el expediente. Y bueno, la idea de instalar la oralidad tenía como, entre uno de los objetivos, es acercar la justicia a la comunidad. En tal sentido, las partes tienen que concurrir personalmente a las audiencias. Van a haber 2 audiencias, una audiencia inicial y una audiencia final. Y en la audiencia inicial, el juez presente, no ausente como en el modelo anterior, intenta un acercamiento y un intento de conciliación, con lo cual se genera ya un ambiente de diálogo. Yo ya lo he visto personalmente en las experiencias pilotos que tuvimos en este sentido, y entonces se va generando un ambiente de cordialidad y no un ambiente de pelea o de litigio. Entonces, frente al conflicto jurídico, la idea es que fomentar la autocomposición de las partes, que las partes busquen cuál es el camino intermedio o que consulte los intereses, donde hay una lógica de ganador-ganador y no una lógica de ganador y perdedor. Este es un poco el sentido que tiene la reforma. Vamos a tener una justicia que no es de mediodía, sino una justicia de día completo. O sea, van a haber audiencias que se fijen también a la tarde. Hay todo un cambio de paradigma. Vamos a abandonar el expediente escrito y vamos a ir hacia el expediente digital, también en una tarea de modernización y de poner la justicia a la altura del siglo XXI. En mi opinión, el problema básico que tiene la justicia argentina en general es un problema de gestión judicial que se dejaba prácticamente a la iniciativa del abogado el movimiento del expediente. Y entonces eso hacía que hubiese muchos tiempos muertos y el promedio de duración de los procesos estuviera entre los 50 y los 60 meses. 5 años para un litigio que a lo mejor se reclama alimentos o se reclama un daño ocurrido en un accidente de tránsito es una barbaridad. Y los testigos venían a declarar 3 o 4 años después, no se acordaban de nada. Bien, ¿qué otro factor se le puede sumar a esto de las causas del desprestigio de la justicia? Bueno, yo creo que es una situación compleja y hay distintos factores que influyen en el funcionamiento. La morosidad,
digamos, una gestión alejada de la realidad, de esas necesidades de la gente, un lenguaje encriptado, además también esa distancia del juez que recién acaba de decir Jorge es muy importante, la falta de proximidad entre los decisores y quienes recurren a la justicia me parece que es muy importante. No es exactamente la misma situación en materia civil que describía Jorge a la materia penal. Nosotros teníamos procedimientos muy antiguos y ahora estamos tendiendo a transformar esa justicia que era escrita en la investigación y oral en la etapa de juicio, en que sea todo oral, también tendientes a abandonar el expediente, pero fundamentalmente a que en esas audiencias orales donde se toman decisiones, poder resolver prontamente por soluciones alternativas o encontrarle mecanismos para coordinar cómo llegar al debate en las mejores condiciones. Entonces, con esto acortamos plazos, solucionamos causas con anterioridad a llegar a la etapa de juicio y muchas veces se llega a soluciones alternativas como suspensión de juicio a prueba o juicios abreviados, entonces no es necesario realizar el debate, o se puede llegar al debate acordando prueba que no está discutida, y entonces todo esto hace que demoremos menos y a todo esto también el sistema informático es muy importante. Nosotros el año pasado ya comenzamos con las notificaciones electrónicas, trabajando con la agenda de audiencias que está subida en la página web y todo el mundo puede acceder, entonces sabe cuando tiene una audiencia, incluso puede saber qué juez tiene audiencias, en qué salas tiene audiencias, es decir, hay toda una transformación que va a llevar su tiempo porque obviamente requiere tiempo de cambios culturales y adecuación del personal, los funcionarios, los magistrados. Vamos a llegar ahí también, pero quería preguntarle a Ismael con respecto a, bueno, esto es fuero penal colegiado, y la posibilidad que una causa pase por distintos jueces. ¿Qué opinión le merece eso y qué puede aportar o no a una causa o a la justicia misma? Bueno, lo que pretende, como bien lo ha dicho el doctor Valerio, la transformación de estos juzgados plurales en la oralidad y en poder, en lugar de tener un tribunal que 3 personas estudien y fallen el mismo caso, en este caso, como que en el ejemplo que estamos hablando, se triplica, porque si esa cámara que tenía a lo mejor 3 individuos que iban a juzgar un solo caso, ahora vamos a tener 3 personas que van a poder juzgar 3 casos. Es decir, eso por parte del componente humano de la situación, pero yo creo que es muy importante lo que recién decía el doctor Valerio, que es los procedimientos, él hablaba de la oralidad. Y lo que de alguna forma creo que todos, recién Jorge también lo dijo, la gran responsabilidad que tenemos es el tema de los tiempos. Se nos ha atacado la justicia, los abogados, de esa cierta lentitud. Los ingenieros nos solían decir, y la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Pero es un tema para nosotros también cultural, y ese creo que es la importancia que tiene la Facultad de Derecho en la formación cultural del producto humano finalmente, que es el abogado, que es una de las partes. Nosotros en ningún momento, es decir, en todo momento antes que veníamos de otra generación, lamentablemente se nos educaba para el conflicto, es decir, ¿cuál era el buen abogado? Nosotros en las casas, cuando alguno de los chicos era muy picudo, le decían, hablaba y contestaba, y dice, este va a ser buen abogado. Es decir, la concepción que había, que el abogado tenía que ser picudo, es decir, que tenía que ir a debatir, tenía que irse a pelear, se agostaban todas las instancias, todo se apelaba, desde una audiencia, incidente en la audiencia, todo terminaba en la corte. Nosotros en la Facultad de Derecho hemos cambiado el plan de estudio después de 30 años. Fundamentalmente para tratar de cambiar este perfil del abogado y tratar de cambiar esta cultura del abogado litigante, peleador, porque va en todo esto lo que están hablando los ministros de la Corte, a buscar un conciliador, buscar alguien que crea que en realidad es mucho mejor terminar un pleito en 1 mes o en 2 meses y no 4 años. Lo que pasa es que con esa cultura de la pelea eran incidentes y más incidentes y más incidentes, y entonces pareciera que, como decía recién el doctor Anclare,
la movilidad o el tiempo lo llevaba el abogado. Y si mientras más incidentes tenía más honorarios, lamentablemente, y más honorarios, litigo más, tengo más causas. Pero si ahora a usted le dicen, mire, si usted este pleito lo puede llevar y arreglarlo en 3 meses, y va a cobrar lo mismo que arreglarlo en 3 años, creo que va a poner una cuota muy importante desde... Ismael, disculpe, quería consultarle. ¿Usted considera que eso es solamente cultural, el tema de los tiempos? Y lo que pasa es un conjunto de cosas. En el abogado, en la parte nuestra que nosotros vemos en la facultad, tiene que ver mucho lo cultural, porque en realidad era como que se preparaba para la lucha, era la pelea. Tanto es así que ¿cuál es el origen cuando empieza la feria judicial? ¿Cuál es? Es la tregua. Es la tregua, es decir, el origen de la feria es la tregua, porque es una lucha. Bueno, yo creo que en realidad, le completo la idea, todos formamos parte de un gran sistema que nos pide la sociedad, pero que la sociedad también nos demanda más, porque lamentablemente cada vez nos demanda más y hay que reconocerlo. Nosotros lo hablamos los otros días con Jorge en esta jornada de transparencia que hemos visto recién la placa en la universidad. Tenemos un flagelo que es la violencia. Tenemos violencia internacional. No vamos a hablar acá de lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Medio Oriente. Tenemos violencia en muchas partes del mundo. Y tenemos una violencia que está encarnada en la sociedad. Tenemos una violencia familiar. ¿Y cómo hace la justicia misma desde su servicio, desde sus instrumentos, para no ser violenta ella misma también, ¿no? En sus procesos, en su forma de atención, y llegando a tiempo, y como decía el doctor Naclara, llegando a tiempo y teniendo cada uno un rol determinado para dar la respuesta concreta en el momento determinado. Porque si el juez lo único que va a hacer ahora, o se tiende, si yo tengo a alguien que gestiona, que es el gestor de las audiencias, entonces antes el juez tenía que ver con el secretario, a ver cuándo ponemos esta audiencia, no vino el testigo, hay que ponerlo después y todo. Bueno, ahora el juez lo que tiene que hacer es escuchar a las partes, estar particularmente él presente y dictar la sentencia. Todo lo demás, lo que es la organización, los juzgados, los turnos, a quién le toca, dónde va un expediente, dónde va el otro, si viene un testigo, cuándo le pone... Todo eso tiene un tema de gestión. Y recién lo decía el doctor Nanclares, la pieza pasa por la gestión y los procedimientos. Recién el doctor Valero dijo, bueno, es distinta la oralidad que un expediente escrito. ¿Cuál era la crítica que nos hacían a nosotros los abogados nuestros cuando recién se recibían? ¿O cuál era la práctica profesional? Y vaya a coser expedientes, le decía. Entonces llegaba el chico, que era las primeras que llegaba y le daban un expediente así, con una aguja de colchonero, entonces la tenía que en el siglo XX. El siglo XXI, dijo el doctor Nanclares, tenemos el expediente judicial ahora. Quizás es el poder más retrasado, ¿no? En sus mecanismos también, ¿no? Ese es el desafío y creo que se están haciendo las cosas. Además hay uno de los tantos principios del derecho procesal que se llama el principio dispositivo, que significa que la parte que lleva el expediente es quien, como tiene interés, la tiene que mover. Entonces, sobre ese principio dispositivo, que se hizo absoluto, y de allí viene la demora, hay que abandonarlo. No hay que desconocerlo porque obviamente las partes son las que tienen que manejar los tiempos inclusive para llegar a la conciliación, pero tienen que ser mucho más breves. Y el tribunal, que estaba descansando de alguna manera en que las partes presentaran los escritos y las audiencias eran múltiples, por eso ahora hablamos solamente de 2 audiencias, entonces todo esto, si se pone en movimiento, la expectativa es que los procesos se reduzcan en un 50, en un 75% en su duración. Bien, vamos a continuar, por supuesto, hablando de la justicia de Mendoza. Ya hemos empezado a hablar, este fuero penal colegiado, consecuencias, por qué se llega a transformaciones y obviamente la justicia mirando a sí misma para poder entender por qué se llegan a ciertas situaciones y empezar a hacer una autocrítica, si se quiere, escuchando las demandas de la sociedad. Todo eso vamos a estar planteando en distintos parecidos, como ya lo hemos hecho, y los invitamos a que ustedes puedan participar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un corte chiquitito y enseguida seguimos con más. Ya le dio el visto bueno la posibilidad del nombramiento de 2 integrantes más para la Suprema Corte de Justicia. Un proyecto que tiene media sanción ya en senadores, que es
tiene el objetivo de agilizar la justicia, como otras 26 reformas que le hemos hecho al Poder Judicial. Seguramente todos coincidimos en que la justicia necesita mejoras. Coinciden los miembros de la Corte que lo manifiestan, coincide el gobernador y coincidimos nosotros. Bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo? Cada uno haciendo propuestas. Nuestra propuesta es que la gente se incorpore a la justicia. El juicio jurado es un proceso del sistema de justicia en donde se le da participación al ciudadano. Se van a tener 12 personas y 4 suplentes, 12 miembros y 4 suplentes. Que vamos a salir del paradigma normal de varias cámaras del crimen para ir a un juzgado único, en donde cada juez de cámara es un miembro de este tribunal colegiado, que va a tener sus audiencias, en donde cada sala no es de un juez, sino es del juez que deba usarlas. Se van a distribuir las causas, va a haber juzgado de turno, juzgado de despacho y jueces que permitan, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las audiencias. Esto va a ser un beneficio para todos, en especial para la sociedad en general que está esperando este cambio. Son grandes reformas que van aplicándose progresivamente y que van a ir dando resultados en el tiempo. Comenzamos el segundo bloque de Distintos Parecidos, nuevamente escuchando declaraciones acerca de las distintas reformas impulsadas, una de la ampliación de la Corte y sus repercusiones hacia adentro de los partidos políticos, las negociaciones para luego una definición dentro del Poder Legislativo. Los juicios orales también, los juicios por jurado también estaban allí, y lo que veníamos hablando que tiene que ver con el fuero penal colegiado. Y en el bloque anterior nos quedamos preguntándonos un poco, bueno, ¿qué pasa con estos ritmos de la justicia? ¿Cómo se empiezan a acelerar? ¿Qué empezamos a hacer hacia adentro para que se pueda responder más rápido? Y hablábamos un poco quizás de los mecanismos utilizados por los abogados, lo decía Ismael, ¿no? ¿Cuáles han sido las formas? Y quería preguntar acerca de, bueno, ¿qué pasa con el rol de los jueces en esto también? Muchas denuncias de los mismos empleados, a veces diciendo que no cumplen con los horarios, que llegan mucho más tarde, que no se presentan, o las licencias no tan polémicas que también las hemos visto a nivel mediático. ¿Cómo se responde y cómo se trabaja sobre eso? Y venimos trabajando en el fuero penal con una agenda de audiencias desde el mes de abril del año pasado. Se comenzó a trabajar sobre ella y ya a partir de agosto del año pasado se publica en la página web del Poder Judicial, entonces se sabe con precisión las audiencias que están, qué juez, qué fiscal y qué defensor está con la carga de esa audiencia. Ahora se está transformando ese sistema de jueces unipersonales a los jueces colegiados, y en esta transformación estamos tratando de organizarnos. Para poder establecer una forma ordenada de funcionamiento, la Corte decidió que todas las salas de audiencias no sean más de los juzgados, sino que las administra la Corte, y se ha establecido una organización, una oficina de gestión de audiencias, que es la que administra las del fuero penal. Y se han establecido en el subsuelo, al lado de la alcaidía, 9 salas de audiencia donde se van a hacer principal o casi exclusivamente las audiencias con detenidos. Esto es para acelerar los tiempos, es una zona restringida de circulación del público y va a permitir precisamente cumplir con los plazos. Por supuesto que cumplir con los plazos va a requerir no solamente de un ámbito cerca de la alcaidía, sino también de una buena gestión y un buen control. Sabemos que el control es imprescindible. Claro, justamente por eso traía, ¿no?, esta idea a veces en el ideal de la sociedad, que no hay un control o una rigurosidad frente a este tipo de falencias o faltas por parte de los jueces, ¿no? ¿Cómo se responde? En realidad, el tema fundamental, y creo que este es el gran cambio, y en esto es común el sistema penal con el sistema civil, es abandonar la idea del juez que está manejando su agenda y manejando el trabajo que tiene que hacer junto con las necesidades personales, y esa idea de que este es mi juzgado, este es mi secretario, esta es mi mesa de entrada. Tenemos que ser más eficientes, hay servicios que tienen que ser comunes, los receptores, los notificadores pueden ser comunes, la figura del secretario con la filmación de las audiencias como fedatario va a desaparecer, vamos a necesitar gente que sepa filmar una audiencia, grabar, la incorporación de la tecnología, todo esto nos va a permitir
también al tener un sistema de juicios por audiencia, el juez tiene que necesariamente hacer la audiencia, y como la audiencia no la va a fijar el juez, sino que se va a fijar a través de un sistema, tanto en materia civil como en materia penal, la forma de trabajar del juez va a ser totalmente distinta. El juez va a tener que estar presente en la audiencia y va a tener que sacar las sentencias en término. Volvemos a lo mismo, la excesiva duración de los procesos era porque la tramitación era excesivamente larga. Entonces, ahora el juez que va a tener que estar presente en la audiencia, se le va a fijar la audiencia y va a tener que estar presente. Entonces, probablemente un día a lo mejor no tenga audiencia y no tenga necesidad de estar en el tribunal. Y a lo mejor otro día puede tener 3, 4 o 5 audiencias y tenga que estar 3, 4, 5, 6 horas trabajando. De manera que la forma de dictar justicia va a ser distinta. Y por otro lado, vamos a tener un tablero comando, que es una herramienta que nos ha suministrado los fondos para adquirirla el Ministerio de Justicia de la Nación, donde vamos a poder reflejar en ese sistema cómo funciona la justicia penal, cómo funciona la justicia civil, cuántas audiencias hace cada juez y si las está resolviendo. Bien. ¿Es un tablero que va a estar abierto a todos los ciudadanos? ¿Va a ser posible consultarlo? Van a estar abiertas las audiencias. El tablero comando es técnicamente bastante más complejo. Tenemos una Secretaría de Gestión que es la que va a estar utilizando el tablero comando tanto para la justicia penal como para la justicia civil. Claro, pero el calendario de audiencias sí, lo van a tener. Sería bueno, ¿no? El calendario y cumplimiento cuando hablamos de transparencia. Exactamente, sí. El problema no es, a pesar de que se ha transmitido una idea de incumplimiento de los jueces, yo les aseguro que los jueces tienen muchísimo trabajo. Lo que pasa es que estábamos trabajando con métodos muy antiguos y directamente encerrados en un despacho. Este es el cambio cultural que también tienen que aprender los abogados, porque ya no van a ser dueños del trámite del expediente como lo eran hasta ahora, sino que el trámite del expediente va a ser impulsado por el propio tribunal. Bueno, vamos a ver algunos tuits, vamos a pasar por las redes sociales a ver qué se ha estado diciendo durante la semana acerca de la justicia. Lo decíamos también a través de los clips, la ampliación de la Corte, por supuesto, una de las polémicas. Bueno, uno de los primeros tweets, Fer, que encontramos es de Antonio Ginar, el conductor de Radio Mitre Mendoza. Hola, soy Antonio, estoy en Mendoza, Argentina. Me pregunto dónde está la justicia a la hora de ser implacable con la corrupción. Es el primer tweet que tenemos en el día de hoy. Ahora nos vamos a Facebook porque Roberto Tovares dice: Mendoza, corresponsal, el acuerdo político para reformar la Corte Suprema de Mendoza, al que habían llegado el gobernador Cornejo con legisladores de la Cámpora y otros aliados al kirchnerismo, provocó un cimbronazo interno en el PJ y críticas dentro de la Alianza Cambiemos por el acercamiento entre históricos enemigos. Las réplicas negativas y posibles complicaciones en su relación con el macrismo obligaron al gobernador radical a posponer por unas semanas el tratamiento del proyecto hasta que asuman los nuevos diputados provinciales el 1 de mayo. Vamos al siguiente, Laura Montero, cada vez con más convicción, creo que la reforma de la Constitución es absolutamente necesaria. Es muy importante un diseño equilibrado entre los poderes del Estado. La reforma en la Corte, manchada de intereses circunstanciales, daña las instituciones. Necesitamos reforma de Constitución. Y tenemos uno más. Agradecemos al Poder Judicial de la provincia de Mendoza y a la Universidad Nacional de Cuyo la organización de las Jornadas de Justicia Abierta. Fue un evento multidisciplinario y muy enriquecedor. Bueno, uno de los temas que mencionamos en el primer bloque. Y el gobernador Cornejo dijo: el fuero penal ya funciona en la primera circunscripción. Ahora los juzgados y tribunales penales son cuerpos plurales, con 9 salas en un mismo piso, evitando el traslado de detenidos y con jueces presentes que se eligen mediante sorteo, resolviendo inmediatamente los conflictos. Bien, temas que ya hemos estado abordando a lo largo del programa, y quería quedarme con la ampliación de la Corte. ¿Sí? Ya hemos visto que es una puja que se viene dando desde hace varios días, desde hace varios meses podría decirse, y que ha tomado cierta relevancia en estos últimos tiempos por la incidencia hacia dentro del poder de los partidos políticos, ¿no? Y dentro de, sobre todo, el poder legislativo, perdón, ¿no? Cómo se empiezan a resquebrajar ciertas uniones, lo vemos, ¿no? Con el PJ que
bueno, se dice que se va a partir hacia dentro de la legislatura. ¿Por qué tanta incidencia, ¿no? O tanta repercusión esta idea de ampliación de la Corte hacia afuera del Poder Judicial en sí mismo? Bueno, yo soy respetuoso básicamente de los esquemas institucionales. Quienes diseñan las instituciones públicas son el gobernador y la legislatura. Por eso no hemos emitido opinión, podemos tenerla para nosotros mismos. Pero evidentemente esto demuestra que hay un interés social muy importante y un interés político muy importante en ampliar la Corte, ya sea para facilitar la tramitación de los expedientes en algunas de las salas o que puedan haber algunas otras motivaciones, pero sobre eso creo que el debate debe instalarse en la legislatura, está instalado en la legislatura, y saldrá en un sistema republicano el mejor sistema para la actualidad. También es cierto que hace falta una reforma constitucional. Hay instituciones que a más de 100 años de vigencia de la Constitución del 16 hay que reformarlas sí o sí, como la Junta Electoral constituida por toda la Corte, o el jury de enjuiciamiento con 21 miembros, siendo 7, cuando seamos 29, si somos 9 vamos a tener 27 miembros en el jury, lo cual es una barbaridad. Hay que buscar un sistema más ágil, más dinámico, pero para eso hay que reformar la Constitución, atribuirle a la Corte el fuero contencioso administrativo, otro de los temas que están en tela de juicio y que hay que conversarlo, de manera que hay que esperar que el debate se dé en el ámbito donde debe darse, que es la legislatura. Nosotros estamos expectantes y obviamente si se toma una decisión de ampliar la Corte tendremos que buscar los mecanismos para encontrar los lugares y los despachos donde se van a instalar los nuevos jueces, pero hay que tener en cuenta que hay una serie de cuestiones que la ampliación del número va a complicar el funcionamiento de algunas instituciones, como el jury de enjuiciamiento, como puede ser también la Junta Electoral. José, con respecto a la ampliación. Comparto, más lo he manifestado en reiteradas oportunidades, es una discusión que está en otro ámbito, que en el ámbito político, en la legislatura, que es donde debe ser resuelto. La Constitución lo establece de esa manera. Precisamente establece que la Corte tendrá al menos 7 miembros y la ley es la que determina la cantidad de miembros. Entonces es una discusión política que está en el ámbito que corresponde. Y hay que acatar lo que se decida ahí en la legislatura. Aida Kemelmacher hoy decía en una nota con MDZ Radio que dice que una ampliación de la Corte tiene que estar muy bien fundamentada. ¿Es este el caso de una ampliación bien fundamentada? Mire, esta es una discusión que está en la legislatura y el tema, además de lo fundamentado que es, digamos así, la justificación de una reforma, es un problema de votación que se resuelve en el mismo ámbito que corresponde. Pero incide directamente sobre el Poder Judicial. ¿Cómo? Corresponde que en el caso de que haya 9 miembros, como decía Jorge recién, y tendremos que ver los espacios, cómo vamos a trabajar. Pero va a ayudar, en el caso de que esto realmente sea así, ¿no? Que se amplíe a 9 jueces, ¿va a ayudar a esta transformación impulsada desde la misma justicia o va a retrotraer hacia atrás ciertos casilleros? Primero, el fundamento que se ha dado es que generar una sala que desdoble la sala segunda, que tiene los juicios laborales y los juicios penales. Obviamente 2 jueces más y el presidente teniendo funciones jurisdiccionales va a permitir repartir el trabajo, pero la Corte tiene un sistema de trabajo tan aceitado que aun cuando falte un miembro, lo mismo la Corte sigue teniendo un ritmo de trabajo. Hemos pasado muchas veces más de un año con la Corte integrada por 5 o por 6 ministros. Recuerdo un largo momento donde en la sala segunda estábamos el doctor Porras y yo, y resolvíamos los expedientes en el tiempo oportuno. Lo que tiene que hacer la Corte, y la preocupación que tenemos que tener, es también gestionar los expedientes de tal manera de que no se produzcan los atrasos. Muchas veces se producen
porque la litigiosidad en materia penal y la litigiosidad en materia laboral es mucho mayor que la litigiosidad en materia civil. Bien. Sí, en realidad otro de los temas que dijimos que íbamos a conversar en el día de hoy y que lo hemos mencionado tiene que ver con los juicios por jurado. ¿En qué consiste eso? Para contarle un poco a los ciudadanos. Bueno, el tema es un tema muy interesante y está muy en este momento se ha puesto dentro de las novedades, es muy actual. El juicio por jurados está desde la Constitución de 1853. Está instalado, como dice, se proverá, había como una especie en ese momento de premisa que debía atenderse al juicio por jurado. Bien. La verdad que en 150 años nunca se ha instaurado. Es decir, Vidal Campos en alguna oportunidad dijo, mire, incluso estaría derogado por no uso. Es decir, como hay cuestiones que la costumbre, entonces habla de se pudo, decir, cuando no se usa, hubo hasta un gran constitucionalista que dijo que hasta la norma estaría derogada porque no se ha usado hasta ahora. Lo que pasa es que tiene ribetes muy interesantes porque evidentemente es una participación que tiene la ciudadanía, que tiene la gente, la población, la sociedad civil, de participar en un jurado, en un veredicto, el proyecto más o menos, es que uno de los requisitos que suelen decirse, que debe contener, es que tiene que haber una cierta unanimidad, tienen que buscar la unanimidad. Ismael, perdón que lo corte, nos vamos a tener que ir a un corte, pero por supuesto que vamos a retomar el juicio por jurado para que lo siga explicando, perdón por esto, pero vamos a retomarlo por supuesto en el próximo bloque, en esto de hablar de la justicia de Mendoza y ver si el juicio por jurado acerca, ¿sí?, a la ciudadanía a este poder judicial, ¿sí?, a los procesos judiciales. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Llegamos al tercer bloque de Distintos Parecidos, seguimos hablando de la justicia en Mendoza y hemos visto que uno de los puntos más neurálgicos puede ser esto del acceso a la justicia, ¿sí?, de la ciudadanía en el acceso a la justicia, y nos quedábamos en el bloque anterior con Ismael que nos estaba explicando, ¿no?, esto de los juicios por jurado. Los tenemos desde hace mucho tiempo contemplados en la Constitución. Están previstos desde el origen mismo, podríamos decir, del origen constitucional de la Argentina. De la Constitución 5360, del 53, se preveía, como decía recién el doctor Valerio, que se iba a atender al juicio por jurado. Pero en realidad, en más de 150 años, no se han llevado a la práctica. Entonces, bueno, está en la Constitución. Evidentemente, yo creo que hay una parte quizás simbólica y podríamos decir también de la petición de lo que la ciudadanía quiere participar en la justicia, que lo pueda estar un ciudadano común, dirían los estudiantes ahora, el poder dictar este veredicto que hablábamos recién, que tiene que ser por unanimidad. Tienen que las 12 personas estar de acuerdo a ver si absuelven o si condenan. Recién lo explicaba en el corte el doctor Valerio, después si no llegan a unanimidad, hay que ver si el fiscal insiste, es así, José, puede llegarse incluso a cambiar la base humana de ese jurado, es decir, que sean otras 12 personas. Ahora, sinceramente, yo creo que el postulado como participación ciudadana es muy bueno. Tengo mis dudas si realmente va a llevar a acelerar los procedimientos. Sí, de alguna forma es una de las propuestas que tiene que ver con el acercamiento de la ciudadanía a la justicia, pero hay que ver si eso realmente alcanza. Bueno, yo voy a aclarar primero que soy un defensor del juicio por jurado, no de ayer, sino de hace 40 años, desde que era estudiante en la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, soy defensor, promotor del juicio por jurado, he participado en simulaciones de juicio por jurado en varias que se han hecho en la provincia, y estoy convencido de que es muy importante desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la justicia, y estamos de acuerdo en algo, no va a acelerar los procesos. Vamos a aclarar, porque va a ser para un puñado de causas, requiere un mecanismo de funcionamiento
donde hay que aceitar las técnicas de litigación, y me parece que en eso es muy importante porque va a obligar a aprender técnicas modernas de litigación. En lugar de estos alegatos que hoy estamos acostumbrados a escuchar de 40 minutos donde no se dice nada, o se traen citas de autores y jurisprudencias a veces innecesarias que conoce el tribunal, conoce todo el mundo, o de temas que no están discutidos, van a tener que ser concretos porque la gente va a escuchar, y digo la gente porque el jurado es gente común, es ciudadano común, y van a tener que explicarle en un lenguaje común que entienda, y entonces el abogado, el fiscal, va a tener que hablar en un lenguaje común. Esto va a obligar a que la justicia tenga lenguaje sencillo, pero además técnicas de litigación para que la gente aprenda, es decir, cómo son sus derechos. Porque la forma de aprender sus derechos también está en el juicio por jurado. Porque la gente va a ver, le van a explicar, el juez le va a tener que dar instrucciones de cómo deben resolver, y ahí le va a explicar cómo se valora la prueba, qué prueba es importante, qué prueba no es importante, si no tienen que tener en cuenta una prueba. Y todo esto hace, digamos, un proceso cultural que necesitamos. Cambiar una concepción de la justicia por una concepción de la justicia republicana. Yo creo que de la esencia de la república el juicio por jurado. Tanto es así que la Constitución, perdón, también refiere de que el pueblo no delibera ni gobierna, pero no dice no juzga, precisamente porque la institución del juicio por jurado estaba prevista no como simplemente una idea, sino promover el juicio por jurado. Es cierto que durante muchos años no se han logrado implementar, pero han sido muchísimos los proyectos de juicio por jurado. Lo que ocurre es que la academia en general ha sido poco propensa al juicio por jurado, en especial durante el siglo XX. En el siglo XIX hubieron muchos intentos y muchos eran partidarios del juicio por jurado. ¿Y por qué se ha resistido tanto a este Porque es juicio una por cultura jurado? jurídica europea, y entonces no eran partidarios del juicio por jurado, y en Europa existe el sistema escabinado, el mixto, donde hay jurados populares con jurados técnicos, como es en Córdoba, no jurados populares. Hay una desconfianza en general a que el pueblo tome decisiones. Sin embargo, se lo toma como... Yo creo que es errado. Bien. Es errado. Si vamos a decir si se puede equivocar el jurado, también se puede equivocar el juez. Por eso tenemos previsto un sistema de recursos. Por eso el juez de primera instancia tiene recurso ante la Cámara, y lo que resuelve la Cámara se recurre ante la Corte. Incluso se puede llegar hasta la Corte de la Nación. Es decir, el sistema está pensando de que se puede equivocar el juez técnico. Entonces, claro, implementa este tipo de medidas. Exacto. Bien, tenemos en comunicación telefónica a Adriana Domínguez, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Buenas tardes, Adriana. Fernanda Oviedo te saluda. Buenas tardes, Fernanda. Un gusto estar con ustedes. Y muy buenas tardes a los integrantes del panel. Muchísimas gracias y bueno, bienvenida. Y vamos a empezar a hablar, estamos hablando acerca de las transformaciones que debe realizar el Poder Judicial, y hemos estado hablando de los distintos actores, pero nos falta uno, que son los empleados públicos del Poder Judicial. Y quería en esto saber cuál es el papel del empleado público y cómo se lo considera al momento de pensar estas transformaciones. Bueno, en primer lugar, nos parece interesante valorar el gesto del señor presidente de la Corte en compartir el interés con los trabajadores y trabajadoras para la construcción de un convenio colectivo que sea construido, valga la redundancia, entre los trabajadores y la patronal, y que va a ir democratizando esta justicia de la que han hablado momentos antes. Respecto al tema de las reformas, tenemos una preocupación muy profunda, no solamente desde lo ideológico, sino también desde lo operativo. Asumimos el compromiso de una justicia más justa. Tenemos nuestras dudas de que una justicia más ágil sea una justicia más justa. Eso habrá que verlo con el tiempo. Hay que reformar este sistema que tenemos, pero en base de que la justicia no es un servicio, es un derecho. Bien. Entonces, todas sus transformaciones deben estar ligadas a esa concepción para poder garantizar, más que un servicio rápido o más que un servicio ágil, un derecho.
garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a la justicia. De lo contrario, lamentablemente se volverán a cometer los mismos errores de la implementación del CPP, que lleva unos cuantos años. Esa implementación tuvo un gran impacto mediático, pero un bajo impacto en la mejora de los derechos de los trabajadores y mucho más de la ciudadanía. Es decir, no hubo baja del delito, no se resolvieron las causas más ágilmente, no se logró resolver el delito o llegar a una conclusión y a una condena. Entonces, me parece que lo más importante, y me parece interesante cuando hablaste de los actores de la justicia, es que en todas estas reformas no hay duda que ha faltado la palabra de los trabajadores. Por lo que invitamos a los integrantes de la Corte o a todos los actores, abogados y demás, a incluir a los trabajadores y trabajadoras que diariamente llevamos el peso de que la justicia en Mendoza funcione cada uno de los días, y en el caso de oficinas fiscales 24 horas por 365 días, a integrar la palabra de los trabajadores en esto. Nosotros nos preocupa que no hayamos sido incluidos, esperamos que eso se revierta. El CPP trajo mucha precarización en las condiciones de trabajo. Adriana, en eso quería hacer hincapié, ¿no? Se habla mucho de la falta de personal y la falta de insumos a veces al trabajar, ¿no? Si uno se relaciona con los empleados del Poder Judicial y de los distintos tribunales también, de los distintos juzgados. ¿Cómo se responde a esto o cómo crees que hay que abordarlo? Mirá, para nosotros la ecuación es muy simple. Las reformas deben estar encaradas indefectiblemente junto a los suficientes recursos financieros y los suficientes recursos humanos. Bien. Si nosotros tendemos a bajar el personal y generar más unidades jurisdiccionales, ese desbalance va a tener repercusiones negativas en la intención de mejorar el derecho de la justicia. Bien. Entonces, esa es para nosotros la ecuación más clara y más apropiada para Perfecto. esto. Adriana, te agradecemos muchísimo la comunicación, se nos termina el tiempo, pero queríamos tener también esta otra mirada acerca de la justicia por parte de los empleados judiciales. No, agradecida infinitamente y nuevamente dejar mis saludos a la mesa que te está acompañando. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Bueno, escuchábamos otra de... ¿Puedo responder? Por supuesto, sí. Bueno, en primer lugar, es cierto que en la justicia se ventilan cuestiones de derecho, pero precisamente la labor de la justicia es determinar quién es el que tiene derecho. Lo que es un principio básico y central ahora es lo que se denomina la tutela efectiva de la justicia. Es decir, la justicia tiene que brindar la solución con prontitud. Pongamos los casos de salud donde hay que suministrar un remedio o hacer una operación de urgencia, y entonces ahí vienen los recursos de amparo y realmente hay que buscar los remedios que haya una tutela efectiva. El Código Procesal Civil nuevo tiene las herramientas para ello. En cuanto al tema de personal, es cierto que en estos momentos de transformación estamos con la cantidad de personal bastante ajustado, pero precisamente en su optimización y en la modernización de la justicia va a llegar un momento donde realmente vamos a tener los recursos necesarios, porque hay muchas tareas que se van a automatizar. Esto no significa que vamos a despedir empleados ni nada de ello, sino que realmente, para dar un ejemplo, 5 personas atendiendo una mesa de entrada de un juzgado, cuando el sistema informático le va a permitir al abogado saber dónde está el expediente, quién lo tiene, va a hacer que... Tiene que ver con el tema de la optimización. Claro, la cultura tiene
tiene que ver con la modernización de la justicia. Y cuando tengamos Sí. la justicia modernizada, tampoco vamos a necesitar del escribiente porque vamos a tener las audiencias grabadas y filmadas. Me parecía Y importante entonces traerlo, hay que buscar, no, me parece muy bien. Porque digo, en el día a día es el personal el que tiene que Por recibir al supuesto. ciudadano, entonces No, estoy bueno totalmente de escucharlo, ¿no? acuerdo y además, en primer lugar, valoro mucho la tarea del personal. Yo hace 12 años que dirijo una maestría en gestión judicial a la que han concurrido la mayoría empleados del propio Poder Judicial, y hemos debatido o debatimos intensamente cómo tiene que ser una justicia moderna, y ese sistema nos ha ayudado mucho a que las transformaciones que ahora estemos haciendo no hayan tenido una resistencia del personal, más allá de la opinión que puedan tener quienes dirigen el gremio. Y es verdad, como dijo la secretaria, que yo, aún en la primera gestión que yo tuve de 6 años de presidente, les propuse que realmente trabajáramos sobre un convenio colectivo de trabajo. Bien. Y no solamente en paritarios que se discuten salarios. Bien. Así que en eso tenemos abierto el canal, y si hay realmente algún aporte que pueda ser importante para modificar el sistema, bienvenido sea. Bien, lo recalcamos, José. Sí, me parece que no podemos confundir el derecho que tiene la ciudadanía a recurrir a la justicia, al acceso a la justicia, con que el Poder Judicial vaya a funcionar en función del derecho del particular, sino que tiene que funcionar como sistema. Entonces debe responder a todas las necesidades, no solamente a una. Si nosotros tenemos 100.000 causas, no quiere decir que podemos estar pensando en 100.000 individualidades, sino que tenemos que pensar en el sistema, porque hay que dar 100.000 respuestas, que no es lo mismo que estar fragmentando y estando dando respuestas individuales, porque no vamos a poder. Si toda la solución consiste simplemente en seguir haciendo lo que se venía haciendo hasta no hace mucho tiempo, cada vez que se planteaba un problema de que no se podían resolver las causas, se creaba un tribunal, un juzgado, poníamos un secretario, poníamos un jefe de mesa de entrada de 10 empleados, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Lo que hay que hacer es modernizar, tenemos que hacer todos el clic, y el clic lo tienen que hacer los empleados, los funcionarios y los magistrados. Todos tenemos que comprender que estamos viviendo un mundo distinto, que la tecnología nos está superando. Entonces no podemos pensar como en el siglo XIX ni tampoco como en el siglo XX. Tenemos que adecuarnos a la realidad del siglo XXI con la proyección que ya estamos viendo que va teniendo. No puede ser que estemos pensando en salas de audiencia solamente sin tener en cuenta, por ejemplo, las videoconferencias para hacer a distancia. Entonces, claro, dentro de otro aspecto que tiene que ver también con la tecnología. Exactamente. Sí, y otra cosa que quería aclarar, el dilema de que la justicia rápida es una mala justicia o una justicia pobre es absolutamente falso. Y además los términos en que estamos resolviendo las causas es absolutamente impresentable. Uno de los desprestigios más grandes que tiene la justicia es que se demoran mucho los procesos. Tenemos que encontrar un término medio razonable y que las decisiones estén más cerca de los hechos y no a 4 o 5 años. Por eso me parece que ese dilema de decir que muchas veces se ha hablado de la justicia express, de una justicia McDonald's, con una ligereza que significa que no se entiende cuál es el problema de la justicia. El problema de la justicia es un problema de gestión. Si no mejoramos la gestión, vamos a seguir teniendo una justicia que la gente no nos va a entender. La justicia no tiene la misión de condenar. La justicia tiene la misión de escuchar a las partes y resolver si va a condenar o va a absolver. Claro. Esta es otra de las confusiones. Claro. Creer que la justicia es buena porque condena o porque absuelve está mal. La justicia va a ser buena en la medida que con celeridad escucha el caso, escucha a las partes y resuelve de la mejor manera posible. No tenemos que reclamar condenas o absoluciones, tenemos que reclamar que funcione la justicia. Y creo que este es un buen momento y hay que... la sociedad tiene crisis, evidentemente, crisis recurrentes, y se habla de la crisis que tenemos cada una de las sociedades, pero creo que la conclusión que podíamos hacer, que todos los actores del sistema están involucrados. Todos estamos, desde las facultades, los jueces, los abogados, es decir, las instituciones. Recién se decía, procedimientos, las tecnologías, el cambio cultural, todo eso
creo que hay un movimiento muy fuerte ya en este siglo XXI a mejorar la relación de la justicia con la gente y, como decía bien el doctor Valario, para resolver los temas. Los abogados en algún momento estábamos acostumbrados a que nos tenía que llegar la notificación al estudio. Llegaba una cédula por debajo de la puerta, entonces se ponía en el escritorio de la secretaria y llegábamos los abogados y ahí nos estábamos notificando. Ahora ustedes le notifican en la computadora. Y en un momento hubo una resistencia cultural a eso, hubo una acción. Me están violando mi derecho porque me notificaron por la computadora. Ese cambio cultural se está dando. Bien, todos los actores se tienen que ir acompañando, ¿no? Y ir escuchándose. Para eso, por eso lo ponía, ¿no?, en términos de los empleados también, ¿no? Escucharlos en esas complejidades que se presentan a diario. Un diálogo de actores, un diálogo de instituciones. Curiosamente fue la CGT quien planteó la inconstitucionalidad de las notificaciones electrónicas, porque a los abogados laboralistas las notificaciones que eran de oficio sorpresivas le modificaban la tecnologías y nunca más, salvo esa acción de inconstitucionalidad, nunca más tuvimos ningún incidente por un problema de notificación. No nos queda más tiempo, da para quedarse mucho tiempo más, así que la justicia nos va a quedar que hablar siempre, y hay que pensarla, y hay que estar presente y responsabilizarse, como lo han estado diciendo, y por supuesto cuestionarla para que también pueda ir avanzando a la par de lo que va demandando la sociedad, ¿sí?, en el día a día. José, muchísimas gracias por haber estado presente. Jorge, muchísimas gracias. Ismael, nuevamente muchas gracias por haber estado presente. No nos queda mucho más tiempo. No, agradecer a Bailip que me vistió en el día de hoy siempre, a las chicas, y por supuesto, Fer, nos encontramos mañana. Por supuesto, mañana un nuevo debate, hoy nos pensamos en la justicia, mañana plantamos otro tema, aquí en Distintos Parecidos, en Señal U, a las 19 horas. Chau, chau.